Érase una época donde la justicia tenía un sentido del humor retorcido y los castigos parecían diseñados por un comité de sádicos creativos con demasiado tiempo libre. Te encuentras observando una plaza medieval empedrada, donde el aire espeso huele a estiércol, pan rancio y sudor humano. El sol matutino ilumina escenas que desafiarían por completo toda tu lógica moderna. Un hombre camina torpemente con gallinas vivas atadas al pecho, mientras la muchedumbre se burla desde las ventanas de madera carcomida. Aquí, en pleno corazón del medioevo, un simple insulto podía convertirte en el protagonista involuntario del espectáculo más humillante de tu vida. Escuchas los cacareos desesperados mezclándose con las risas crueles de los transeúntes, mientras las campanas de la iglesia marcan el tiempo con su repique metálico y monótono. Esta noche exploraremos los castigos más absurdos que la mente medieval pudo concebir, desde gallinas vengativas hasta barriles portátiles de la vergüenza. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, antes de quedarte dormido en medio de este viaje en el tiempo. Cuéntanos desde dónde estás desvelado en los comentarios. Ahora, baja las luces, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te despiertas una mañana cualquiera del año 1347, y el aire matutino ya huele a estiércol fresco mezclado con el humo acre de las chimeneas. Pero hoy no es un día cualquiera para ti. Hoy descubrirás que la justicia medieval tiene un sentido del humor bastante peculiar, y tú serás la estrella de su comedia más absurda. Olvida cualquier noción moderna sobre castigos dignos o proporcionales. Aquí, en pleno corazón del medioevo, la creatividad judicial no conoce límites cuando se trata de humillarte públicamente. Y tu crimen, querido espectador nocturno, fue algo tan mundano como insultar al panadero local por venderte pan mohoso. Una ofensa menor, dirías tú. El tribunal piensa diferente. El verdugo se acerca con una sonrisa torcida y dos gallinas cacareando bajo sus brazos callosos. Sus plumas se erizan nerviosas, como si supieran que están a punto de participar en el espectáculo más ridículo de sus cortas vidas avícolas. El olor a corral se intensifica cuando las aves se agitan, mezclándose con tu propio sudor frío de anticipación. Por orden del magistrado, anuncia con voz ronca, llevarás estas nobles criaturas atadas a tu persona durante el recorrido de la vergüenza. Las cuerdas ásperas de cáñamo rasgan tu piel mientras te atan las gallinas al torso. Una se aferra desesperadamente a tu camisa de lino burdo, sus garras afiladas encontrando cada fibra suelta. La otra, más nerviosa, decide que tu hombro es el lugar perfecto para depositar su opinión sobre toda esta situación, y lo hace con generosidad maloliente. Despierta. El año 1347 te espera con sus calles empedradas irregulares y sus transeúntes hambrientos de entretenimiento gratuito. No hay Netflix aquí, así que tu desfile público se convierte en el evento del día. Los niños corren tras de ti, imitando tus movimientos torpes mientras intentas mantener el equilibrio con dos aves aterrorizadas colgando de tu cuerpo. El sonido es ensordecedor. Las gallinas no paran de cacarear su protesta, creando una sinfonía de indignación que rebota contra las paredes de piedra de las casas apiñadas. Cada paso que das sobre los adoquines húmedos resuena como un tambor funeral, mientras las plumas que se desprenden flotan en el aire matutino como una nevada ridícula. Tu espalda cruje como un fuelle de herrero al tensarse bajo el peso desigual. Las gallinas no son pesadas individualmente, pero su constante movimiento convierte cada paso en una negociación entre la gravedad y tu dignidad ya maltratada. Una de ellas decide que tu oreja es un buen lugar para susurrar secretos avícolas, y sus cacareos directos te perforan el tímpano. La muchedumbre se agrupa a tu paso. Las mujeres se asoman desde las ventanas superiores, secándose las manos en sus delantales mientras intercambian comentarios sobre tu nueva apariencia. «Mira qué elegante va el señor», grita una vieja desdentada, provocando risas generalizadas. Los comerciantes interrumpen sus transacciones para presenciar el espectáculo, y hasta los perros callejeros parecen juzgar tu situación con miradas curiosas. No hay cabida aquí para nociones modernas como la dignidad personal o los derechos humanos. En esta época, el castigo debe ser tan público como educativo, y tu humillación sirve como entretenimiento y advertencia a partes iguales.
El sistema judicial medieval opera bajo la premisa de que la vergüenza pública vale más que 1000 sermones dominicales. El recorrido te lleva por la plaza principal, donde el mercado está en pleno apogeo. El olor a pescado fresco se mezcla con el aroma de las especias importadas y el hedor permanente de las letrinas públicas. Las gallinas, aparentemente estimuladas por tantos olores nuevos, incrementan su actividad y sus deposiciones. Tu camisa, originalmente de color crema, adquiere nuevos matices que preferirías no describir. Un dato curioso que probablemente desconoces: este tipo de castigos con animales vivos tenía un propósito doble. Además de la humillación obvia, se creía que los animales podían absorber parte de la maldad del castigado, purificándolo espiritualmente. Por supuesto, las gallinas no recibieron este memorándum teológico y siguen tratándote como un perchero móvil muy incómodo. Los minutos se extienden como horas mientras caminas el perímetro prescrito. Tus piernas tiemblan, no solo por el esfuerzo, sino por la constante tensión de mantener quietas a las aves. Cada vez que una se agita demasiado, la otra responde con igual nerviosismo, creando una reacción en cadena de cacareos y aleteos que hace que parezcas estar ejecutando algún tipo de danza tribal demencial. El calor del mediodía comienza a intensificarse, y el sudor se mezcla con las plumas que se adhieren a tu piel. La sensación es pegajosa y claustrofóbica, como si estuvieras envuelto en una manta húmeda hecha de proteína animal. El olor que emanas ahora es una combinación compleja de sudor humano, excremento de gallina y plumas mohosas que ningún perfumero medieval intentaría jamás replicar. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tu crimen original parece ahora casi noble comparado con la degradación actual. El pan mohoso que te enfureció tanto ahora se siente como un problema menor ante la perspectiva de caminar 3 horas más con estas compañeras emplumadas. Los últimos metros del recorrido son los más duros. Las gallinas, agotadas por la experiencia, han reducido sus cacareos a gemidos resignados que casi suenan compasivos. Tus músculos arden como brasas de carbón, y cada respiración trae consigo una mezcla de olores que tu olfato ya no puede distinguir individualmente. Cuando finalmente el verdugo te libera de tus compañeras aviares, sientes un alivio tan profundo que casi olvidas la humillación recién vivida. Las gallinas, liberadas de su servicio judicial involuntario, se alejan con dignidad sorprendente, como si ellas fueran las verdaderas víctimas de toda esta farsa medieval. Despídete de la comodidad moderna de beber en privado y despertar con resaca en la intimidad de tu hogar. Aquí, en el año 1398, tu borrachera de anoche se ha convertido en el entretenimiento público del día, y el barril de roble que ahora cargas sobre tus hombros doloridos es tu nueva cárcel portátil. El peso del tonel presiona contra tu columna vertebral como una losa de piedra caliza, y cada paso sobre los adoquines irregulares envía ondas de dolor que suben por tu espalda hasta el cuello. La madera áspera, sin pulir, raspa contra tu piel a través de la camisa empapada en sudor. El olor a cerveza rancia que impregna las fibras del barril se mezcla con tu propio hedor alcohólico, creando una nube aromática que anuncia tu llegada mucho antes de que aparezcas por las esquinas serpenteantes de la aldea. Tu cabeza martillea con el ritmo implacable de un herrero golpeando el yunque. Cada latido de tu corazón resuena dentro del cráneo como un tambor de guerra, amplificado por la resaca que te consume desde las entrañas. El sol matutino, normalmente bienvenido, ahora se siente como miles de agujas de luz perforando directamente tus pupilas dilatadas. Entrecierras los ojos, pero no hay escape del resplandor que rebota contra las paredes encaladas de las casas circundantes. No hay cabida aquí para nociones modernas como la privacidad o la rehabilitación silenciosa. El castigo del barril, conocido como Drunkard's Cloak por los ingleses de la época, transforma tu debilidad por el alcohol en un espectáculo ambulante que educará a toda la comunidad sobre los peligros de la embriaguez excesiva. Las correas de cuero curtido que sostienen el barril se hunden en tus hombros como garras, dejando marcas rojas que pican bajo el peso constante. Tus brazos, forzados a una posición antinatural para mantener el equilibrio, comienzan a entumecerse. Los dedos se te enfrían progresivamente, como si la sangre hubiera decidido abandonar las extremidades para concentrarse en mantener funcionando los órganos vitales bajo esta tortura móvil. El recorrido prescrito te lleva por el mercado principal,
donde los comerciantes interrumpen sus transacciones para observar tu desfile. Ahí va el señor Barril, grita un carnicero cubierto de sangre seca, agitando un cuchillo manchado en tu dirección. Su risa ronca se mezcla con el murmullo creciente de la multitud que se agrupa para presenciarte. Los niños corren a tu lado, imitando tu caminar torpe y tambaleante, exagerando cada traspié que das sobre las piedras húmedas por el rocío matutino. Un dato curioso que seguramente desconoces: el barril no era simplemente punitivo, sino también educativo. Las autoridades creían que la vergüenza pública era más efectiva que cualquier sermón religioso para disuadir a otros de seguir tu ejemplo. Por eso el recorrido incluía paradas obligatorias frente a cada taberna de la localidad, como una advertencia viviente sobre los peligros del exceso etílico. Tu estómago se retuerce con náuseas constantes que suben y bajan como mareas. El sabor metálico de la bilis se asienta en tu lengua, mezclándose con los residuos dulzones del hidromiel de anoche. Cada movimiento brusco amenaza con desatar el contenido de tu estómago sobre los adoquines, lo que solo añadiría más humillación a tu ya considerable colección del día. El aire matutino transporta olores que normalmente ignorarías: el pan horneándose en las panaderías cercanas, el humo acre de las forjas donde los herreros ya comenzaron su jornada, el hedor penetrante de las letrinas públicas que se intensifica con el calor creciente del día. Pero con tu olfato amplificado por la resaca, cada aroma se siente como una agresión directa contra tus sentidos ya maltratados. Olvida la imagen romántica de los borrachos medievales cantando alegremente en las tabernas. La realidad es que la embriaguez excesiva era vista como un pecado grave que amenazaba el orden social. Tu castigo actual sirve como recordatorio público de que incluso los placeres más simples tienen consecuencias cuando se abusa de ellos. Los músculos de tus piernas tiemblan por el esfuerzo constante de mantener el equilibrio bajo el peso desigual. Cada zancada requiere una concentración mental que tu cerebro intoxicado apenas puede proporcionar. Es como intentar resolver ecuaciones matemáticas mientras alguien golpea cacerolas junto a tus oídos. Técnicamente posible, pero extraordinariamente agotador. La muchedumbre que te sigue ha crecido considerablemente. Mujeres con delantales manchados se asoman desde las ventanas superiores, intercambiando comentarios sobre tu apariencia deplorable. Mira cómo le tiemblan las piernas, observa una de ellas con evidente satisfacción. Sus palabras provocan una nueva ronda de risas que rebota contra las paredes de piedra, creando un eco burlón que te persigue por las calles estrechas. El barril, originalmente diseñado para almacenar cerveza, ahora se ha convertido en tu prisión personal. Sus aros de hierro oxidado crujen con cada movimiento, y la madera hinchada por años de uso deja escapar un olor agrio que se adhiere a tu ropa como una segunda piel. Sientes como si estuvieras envuelto en los residuos fermentados de miles de borracheras ajenas. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tu noche de juerga ahora parece haber costado mucho más de lo que inicialmente calculaste. Las monedas gastadas en hidromiel palidecen ante el precio que estás pagando en dignidad y comodidad física. A medida que avanza la mañana, el sol se intensifica y el interior del barril se convierte en un horno personal. El sudor se acumula en charcos pequeños donde la madera toca tu piel, creando una sensación pegajosa y claustrofóbica que no puedes aliviar. Tus ropas se adhieren al cuerpo como una segunda piel húmeda, incrementando la sensación de estar atrapado en tu propia transpiración. Los últimos metros del recorrido se sienten interminables. Tu respiración se vuelve laboriosa, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la sensación creciente de estar sofocándote dentro de tu prisión de madera. Cada inhalación trae consigo el aroma concentrado de cerveza rancia mezclado con tu propio sudor, creando una experiencia olfativa que ningún perfumista medieval intentaría jamás replicar. Cuando finalmente el verdugo te libera del barril, el alivio es tan intenso que casi olvidas la humillación recién experimentada. Tus hombros, liberados del peso, se sienten extrañamente ligeros, como si pudieras flotar. Pero la lección ha quedado grabada: en el medioevo, hasta la diversión más inocente puede convertirse en el espectáculo más vergonzoso de tu vida. Rompe esa ilusión de que ser encantador y adulador era una virtud apreciada en todos los rincones medievales. Te encuentras ahora en el año 1402, y tu lengua melosa, esa misma que te ganó favores con los nobles locales,
se ha convertido en tu perdición más humillante. El embudo de metal que ahora descansa pesadamente sobre tu cabeza no es precisamente la corona que esperabas por tus habilidades diplomáticas. El hierro forjado presiona contra tu cráneo con el peso de una herradura mal ajustada. Sus bordes irregulares, pulidos por años de uso en bocas anteriores a la tuya, rozan contra tu cuero cabelludo creando una sensación áspera que te recuerda constantemente tu nueva condición. El metal frío se calienta gradualmente con tu temperatura corporal, pero nunca lo suficiente como para resultar cómodo. Es como llevar un casco diseñado por alguien que odiaba profundamente a los caballeros. La boquilla del embudo se introduce en tu boca como una cuchara gigante de metal, presionando tu lengua hacia abajo y forzando tus mandíbulas a una apertura antinatural. El sabor metálico se asienta inmediatamente en tu paladar, mezclándose con el regusto salado de tu propia saliva que comienza a acumularse sin posibilidad de tragarla normalmente. Cada intento de cerrar la boca completamente resulta imposible, dejándote en un estado perpetuo de mueca involuntaria. No quiero arruinarte el cuadro, pero tu elocuencia legendaria ahora suena como los gruñidos guturales de un cerdo intentando comunicarse en latín. Cada palabra que intentas pronunciar se distorsiona al pasar por el embudo, creando sonidos que oscilan entre lo cómico y lo patético. Perdón, señores, intentas decir, pero lo que sale suena más como un grito de borracho, provocando risas inmediatas de los transeúntes matutinos. Despierta. El año 1402 te espera con sus calles empedradas donde la hipocresía social es tan común como las pulgas en los colchones de paja. Tu crimen, aparentemente menor, fue adular excesivamente al señor feudal local mientras simultáneamente murmurabas críticas sobre él a sus espaldas. La justicia medieval tiene poca paciencia para las lenguas viperinas que hablan con dos caras. El recorrido obligatorio comienza en la plaza principal, donde los comerciantes ya han instalado sus puestos. El olor a pan recién horneado se mezcla con el aroma de las especias importadas y el hedor permanente de los animales de carga. Pero tu capacidad para comentar sobre estos olores familiares está severamente limitada por el ingenioso dispositivo que decora tu rostro. Cada inhalación profunda hace que el embudo vibre ligeramente, creando un sonido metálico que anuncia tu presencia como una campana defectuosa. Los niños de la aldea, siempre ávidos de entretenimiento gratuito, corren tras de ti imitando tus sonidos distorsionados. Miren al señor trompeta, grita uno particularmente creativo, ganándose las risas de sus compañeros. Sus voces agudas rebotan contra las paredes de piedra, creando un coro burlón que te acompaña en cada paso titubeante sobre los adoquines irregulares. Un dato curioso que probablemente ignoras: el cuerno del adulador o Skolsfriedle era particularmente popular en las regiones alemanas, donde se creía que los chismosos y aduladores excesivos corrompían el orden social con sus lenguas descontroladas. El dispositivo no solo castigaba al infractor, sino que también servía como advertencia visual para otros ciudadanos propensos a la verborrea maliciosa. Tu cuello comienza a doler por mantener la posición necesaria para equilibrar el peso del embudo. Los músculos del trapecio se tensan como cuerdas de arco, irradiando dolor hacia los hombros y la base del cráneo. Es como cargar una olla de hierro sobre la cabeza, excepto que esta olla está específicamente diseñada para hacerte lucir ridículo mientras sufres. La saliva se acumula en el fondo del embudo, creando charcos pequeños que no puedes eliminar eficientemente. Cada vez que intentas tragar, el líquido se redistribuye pero nunca desaparece completamente, dejándote con la sensación constante de estar ahogándote lentamente en tu propia humedad bucal. Es profundamente incómodo y levemente aterrador, como tener la boca llena de agua tibia permanentemente. Olvida cualquier noción moderna sobre libertad de expresión o el derecho a adular a quien te plazca. Aquí, en pleno medioevo, hasta la forma en que uses tu lengua está sujeta al escrutinio público y al castigo creativo. Tu elocuencia, anteriormente tu mayor fortaleza social, ahora se ha convertido en la fuente de tu mayor humillación. El aire matutino transporta conversaciones que normalmente podrías dominar con tu labia habitual. Escuchas a los comerciantes regateando precios, a las mujeres intercambiando chismes sobre sus vecinos, a los artesanos discutiendo técnicas de trabajo. Pero tu participación en estos intercambios sociales está severamente limitada por tu nueva apariencia,
que te marca inmediatamente como alguien cuyas palabras no pueden confiarse. Las moscas, atraídas por la humedad constante alrededor del embudo, comienzan a zumbar cerca de tu rostro. No puedes espantarlas eficientemente porque tus manos están ocupadas manteniendo el equilibrio mientras caminas, y cualquier movimiento brusco de la cabeza hace que el dispositivo se tambalee peligrosamente. Es como ser acosado por insectos mientras usas un casco extremadamente mal diseñado. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tus habilidades conversacionales ahora valen tanto como las de un mudo con tartamudez. Los transeúntes que anteriormente buscaban tu compañía para escuchar tus historias elaboradas ahora cruzan la calle para evitarte, no por malicia, sino porque tu apariencia actual es más cómica que intimidante. La presión constante del metal contra tu lengua comienza a entumecerla gradualmente. La sensación es similar a cuando mantienes una posición incómoda durante demasiado tiempo. Primero molesta, luego duele, finalmente se vuelve una presencia constante que no puedes ignorar. Tu capacidad para articular incluso los sonidos más básicos se deteriora progresivamente a medida que avanza la mañana. Los últimos metros del recorrido prescrito se sienten interminables. Tu cuello arde como si hubiera estado cargando sacos de grano durante horas, y la acumulación de saliva ha creado una sensación pegajosa alrededor de tu boca que no puedes aliviar. Cada paso requiere concentración adicional para mantener el embudo estable, convirtiendo una caminata simple en un ejercicio de equilibrio extremo. Cuando finalmente el verdugo te libera del dispositivo, tu primer instinto es tragar profundamente, pero tu garganta está tan seca que el movimiento resulta doloroso. Tu lengua, liberada de su prisión metálica, se siente extrañamente pesada y entumecida. Has aprendido que en el medioevo, incluso las palabras más dulces pueden convertirse en instrumentos de tu propia tortura. Quien espera hallar armonía matrimonial en el hogar medieval encontrará en su lugar un sistema de justicia que considera tus discusiones domésticas como entretenimiento público. Te encuentras ahora en el año 1456, y tu lengua afilada, esa misma que utilizaste para ganar cada discusión en casa, te ha ganado un asiento VIP en el espectáculo acuático más humillante de la temporada. La silla de madera carcomida cruje bajo tu peso mientras los verdugos ajustan las correas de cuero que te mantendrán firmemente sujeta durante tu baño público involuntario. Los tablones húmedos, hinchados por años de exposición al agua del río, desprenden un olor a moho y podredumbre que se adhiere a tu ropa como una segunda piel. Las astillas de madera se clavan a través de la tela de tu vestido, creando pequeñas molestias que se sumarán al catálogo de incomodidades que estás a punto de experimentar. El mecanismo de la silla funciona como una catapulta invertida, un sistema de poleas y contrapesos que te sumerge repetidamente en las aguas turbias del río mientras la multitud observa desde la orilla segura. El sonido metálico de las cadenas tensándose resuena como campanas funerarias, anunciando cada descenso hacia el líquido parduzco que se agita impaciente bajo tus pies colgantes. No hay cabida aquí para nociones modernas como la privacidad marital o la resolución de conflictos mediante terapia de pareja. Tu crimen, aparentemente menor, fue discutir demasiado agresivamente con tu esposo sobre el dinero gastado en cerveza. En el sistema judicial medieval, una esposa argumentativa era considerada una amenaza al orden doméstico que requería corrección pública inmediata. El primer descenso te quita el aliento más por la humillación que por el frío. El agua del río, turbia y cargada de sedimentos, te envuelve como una manta helada que se adhiere instantáneamente a cada centímetro de tu piel. El sabor a lodo y detritus orgánicos inunda tu boca antes de que puedas cerrarla completamente, dejando un regusto que ningún enjuague bucal medieval podría eliminar. Despierta. El año 1456 te espera con sus ríos que sirven simultáneamente como fuente de agua, basurero público y escenario para espectáculos judiciales. El agua que ahora te empapa está cargada de todo lo que la comunidad ha decidido depositar río arriba, desde desechos humanos hasta residuos de curtiembre, creando un cóctel aromático que desafía cualquier descripción poética. Cuando la silla te eleva nuevamente, el agua escurre de tu ropa empapada creando pequeñas cascadas que salpican a los espectadores más cercanos. Pero lejos de retroceder, la multitud se acerca más, ansiosa por presenciar cada detalle de tu degradación acuática.
Los niños aplauden cada inmersión como si fueras una atracción de feria especialmente diseñada para su entretenimiento matutino. Tu cabello, normalmente recogido con cierta dignidad bajo tu tocado, ahora cuelga en mechones empapados que gotean constantemente sobre tus hombros. Cada gota que cae suena como una pequeña tortura acústica, marcando el tiempo con un ritmo irregular que se sincroniza perversamente con los latidos acelerados de tu corazón humillado. Un dato curioso que seguramente desconoces, la silla de la regañona o ducking stool era operada frecuentemente por mujeres de la comunidad, quienes se turnaban para accionar el mecanismo. Se creía que la justicia femenina era más apropiada para corregir los excesos verbales de otras mujeres, convirtiendo el castigo en una lección comunitaria sobre los límites del comportamiento doméstico aceptable. El segundo descenso es más prolongado. Esta vez permanece sumergida el tiempo suficiente para que el pánico inicial se transforme en una aceptación forzada de tu situación. El agua se filtra por cada pliegue de tu ropa, creando bolsas de humedad que se adherirán a tu piel durante horas después de terminado el castigo. Es como estar envuelta en paños húmedos y fríos, excepto que estos paños están hechos de lodo y desperdicios orgánicos diversos. Las risas de la multitud se vuelven más estridentes con cada inmersión. Ahí va la señora Pez, grita alguien desde la muchedumbre, provocando una nueva ronda de carcajadas que rebotan contra las paredes de piedra de los edificios circundantes. Su comentario es recogido y repetido por voces múltiples, creando un eco burlón que amplifica tu humillación con cada repetición. Olvida la imagen romántica de los ríos medievales como fuentes cristalinas de agua pura. La realidad es que estos cursos de agua servían como vertederos naturales para una comunidad que no conocía conceptos modernos como tratamiento de aguas residuales o contaminación ambiental. Cada sorbo involuntario que das durante las inmersiones incluye una muestra representativa de todo lo que tus vecinos han decidido no conservar. Tu ropa interior, empapada y pesada, se adhiere a tu cuerpo de maneras que considerarías indecentes en circunstancias normales. Pero las circunstancias actuales están lejos de ser normales, y tu pudor se ha convertido en una preocupación secundaria comparada con la necesidad básica de respirar entre inmersiones. La tela mojada raspa contra tu piel con cada movimiento, creando una fricción constante que añade irritación física a tu considerable catálogo de incomodidades. El mecanismo de la silla produce un sonido característico antes de cada descenso. El crujido de la madera bajo tensión seguido por el silbido de las cuerdas deslizándose por las poleas. Este sonido se ha convertido en tu campana de alarma personal, desencadenando una respuesta de ansiedad que hace que tu estómago se contraiga anticipando la próxima inmersión involuntaria. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tus habilidades argumentativas domésticas ahora parecen haber tenido un costo considerablemente mayor al que inicialmente calculaste. Las monedas que tu esposo gastó en cerveza palidecen ante el precio que estás pagando en dignidad pública y comodidad física. Los músculos de tus brazos, forzados a una posición fija por las correas, comienzan a entumecerse progresivamente. La circulación restringida crea una sensación de hormigueo que se intensifica con cada inmersión, como si miles de pequeñas agujas estuvieran perforando tu piel desde adentro. Las últimas inmersiones se sienten interminables. Tu capacidad para contener la respiración se ha deteriorado por el agotamiento y la ansiedad acumulada, haciendo que cada descenso se sienta como una pequeña muerte temporal. El agua turbia se ha convertido en tu enemigo personal, un elemento hostil que te abraza con frialdad maliciosa cada vez que la silla te sumerge en sus profundidades lodosas. Cuando finalmente termina tu sesión acuática, el alivio de estar nuevamente en tierra firme se ve opacado por la realización de que tendrás que caminar a casa completamente empapada, cargando contigo el aroma distintivo del río y la humillación de haber sido el entretenimiento matutino de toda la comunidad. Aquí no cabe la imagen romántica del músico medieval vagabundo con su laúd melodioso conquistando corazones por los caminos polvorientos. Te encuentras ahora en el año 1489, y tu pereza legendaria, esa misma que te mantuvo durmiendo mientras otros trabajaban desde el amanecer, te ha convertido en el músico más patético que jamás haya deambulado por estas calles empedradas. La flauta de madera tosca que ahora cuelga de tu cuello como un collar de la vergüenza pesa más de lo que cualquier instrumento musical debería pesar.
Sus dimensiones exageradas la convierten en una parodia grotesca de los instrumentos reales, demasiado larga para ser manejable, demasiado ancha para producir sonidos armoniosos, y con agujeros ubicados en posiciones que desafían cualquier lógica musical conocida. Es como si alguien hubiera intentado crear una flauta recordando vagamente haber visto una, pero bajo los efectos de una fiebre muy alta. El peso desigual del instrumento hace que tu cabeza se incline hacia adelante de manera antinatural, creando una tensión constante en los músculos del cuello que se irradia hacia los hombros como pequeños cuchillos clavándose repetidamente. Cada paso que das sobre los adoquines irregulares hace que la flauta se balancee como un péndulo defectuoso, golpeando rítmicamente contra tu pecho y creando un sonido hueco que anuncia tu llegada mucho antes de que aparezcas por las esquinas serpenteantes. No quiero arruinarte el cuadro, pero tu debut musical forzoso suena como una bandada de gansos agonizantes intentando interpretar música sacra. Cada vez que intentas soplar a través de la boquilla mal diseñada, el sonido que emerge es una combinación cacofónica de silbidos agudos, gruñidos graves y ocasionales chillidos que harían llorar a cualquier amante de la música verdadera. Despierta. El año 1489 te espera con sus gremios de artesanos que consideran la pereza como una ofensa personal contra el orden divino del trabajo. Tu crimen no fue robar o mentir, sino simplemente negarte a contribuir productivamente a la sociedad mientras otros se levantaban antes del alba para ganarse el pan diario. La justicia medieval tiene poca paciencia para los parásitos sociales que prefieren dormir antes que trabajar. El recorrido obligatorio comienza en la plaza del mercado, donde los verdaderos músicos ambulantes ya han comenzado sus actuaciones matutinas. El contraste entre sus melodías elaboradas y tus intentos desesperados de producir algún sonido reconocible es tan marcado que incluso los perros callejeros parecen ofendidos por tu actuación involuntaria. Algunos ladran en lo que podría interpretarse como crítica musical, añadiendo un coro canino a tu sinfonía del desastre. Los niños de la aldea, inicialmente atraídos por la novedad de un nuevo músico, rápidamente descubren que tu actuación es más cómica que entretenida. Toca algo que conozcamos, grita uno particularmente atrevido, provocando risas generalizadas cuando tu intento de complacerlo resulta en una serie de sonidos que no pertenecen a ningún género musical conocido por la humanidad. Un dato curioso que probablemente desconoces: la flauta del holgazán era frecuentemente fabricada por los mismos carpinteros que construían instrumentos de tortura más convencionales. La ironía no pasaba desapercibida para los artesanos medievales, quienes encontraban cierta satisfacción poética en obligar a los perezosos a trabajar produciendo la música más terrible jamás escuchada en sus comunidades. Tu respiración se vuelve laboriosa no solo por el esfuerzo de intentar producir sonidos musicales, sino también por la vergüenza creciente de ser el centro de atención por todas las razones equivocadas. Cada inhalación profunda necesaria para soplar la flauta trae consigo el aroma de las especias del mercado mezclado con el hedor de los animales de carga y el olor penetrante de tu propio sudor nervioso. La saliva se acumula en el interior de la flauta, creando sonidos adicionales no deseados que añaden una dimensión líquida a tu ya considerable repertorio de ruidos desagradables. Cada vez que inclinas la cabeza, puedes escuchar el líquido moviéndose dentro del instrumento como una pequeña tormenta interna que amenaza con escapar por los agujeros mal alineados. Olvida cualquier noción moderna sobre derechos laborales o el derecho a la pereza ocasional. Aquí, en pleno medioevo tardío, cada miembro de la comunidad se espera que contribuya productivamente a la supervivencia colectiva. Tu negativa a trabajar no solo te afecta a ti, sino que se percibe como una carga injusta sobre los hombros de tus vecinos más diligentes. Los comerciantes que normalmente podrían haber mostrado simpatía por un músico ambulante ahora te miran con una mezcla de diversión y desprecio. Tu presencia en sus puestos no aumenta las ventas como lo haría un verdadero artista, sino que más bien ahuyenta a los clientes potenciales que prefieren hacer sus compras sin el acompañamiento de tu cacofonía involuntaria. Las mujeres que lavan ropa en las fuentes públicas interrumpen sus tareas para escuchar tus intentos musicales, no por apreciación artística, sino por el valor de entretenimiento puro que proporcionas. Sus risas se mezclan con el sonido del agua corriente y el golpeteo rítmico de la ropa mojada contra las piedras, creando un fondo sonoro que, irónicamente, es más musical que cualquier cosa que hayas logrado producir.
Tu espalda comienza a doler por mantener la postura necesaria para tocar un instrumento tan mal diseñado. Los músculos entre los omóplatos se tensan como cuerdas de arco, irradiando dolor hacia el cuello y los brazos. Es como cargar una carga pesada en una posición incómoda, excepto que esta carga también requiere que produzca sonidos embarazosos de manera constante. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tu amor por la pereza ahora ha resultado en el trabajo más agotador que jamás hayas realizado. Las horas que pasaste durmiendo en lugar de aprender un oficio útil palidecen ante el esfuerzo requerido para manejar este instrumento imposible mientras entretienes involuntariamente a toda la comunidad. Los últimos metros del recorrido prescrito se sienten interminables. Tus labios, secos y agrietados por el esfuerzo constante de soplar, apenas pueden mantener contacto efectivo con la boquilla. Tu respiración se ha vuelto irregular, no solo por el agotamiento físico, sino también por la ansiedad de saber que cada intento de tocar resulta en más humillación pública. Cuando finalmente el verdugo te libera del instrumento, el silencio repentino se siente casi ensordecedor después de horas de tu cacofonía personal. Tu cuello, liberado del peso desigual, se siente extrañamente ligero, pero el recuerdo del instrumento permanecerá contigo como un recordatorio perpetuo de que en el medioevo, incluso la pereza puede convertirse en una forma de arte involuntario. Prepárate para el encanto de convertirte en una valla publicitaria ambulante de tus propios pecados. Te encuentras ahora en el año 1467, y el collar de hierro forjado que rodea tu cuello como una gargantilla infernal no es precisamente el accesorio de moda que habrías elegido para tu debut en las calles empedradas de la aldea. El metal frío se adhiere a tu piel como una serpiente metálica que se ha enrollado permanentemente alrededor de tu garganta. Sus bordes irregulares, trabajados por un herrero más interesado en la funcionalidad que en la comodidad, crean pequeños puntos de presión que se clavan en tu carne cada vez que giras la cabeza. La sensación es similar a llevar una cadena de hierro que alguien ha decidido apretar un poco más de lo necesario, recordándote constantemente que tu libertad de movimiento ahora está sujeta a los caprichos de la justicia medieval. La tablilla de madera que cuelga del collar golpea rítmicamente contra tu pecho con cada paso que das sobre los adoquines húmedos. Sus esquinas afiladas se clavan ocasionalmente en tus costillas, creando pequeños dolores punzantes que se suman al catálogo creciente de incomodidades que acompañan tu nuevo estado de cartelera humana. El texto grabado en letras toscas anuncia tu crimen con una claridad brutal: ladrón de gallinas y mentiroso compulsivo. Perdón si aplasto fantasías, pero tu nueva identidad pública se reduce ahora a las palabras que cuelgan literalmente de tu cuello. No importa cuántas buenas acciones hayas realizado en el pasado, cuántos favores hayas hecho a tus vecinos, o cuántas veces hayas ayudado en la cosecha comunitaria. Tu existencia social se ha condensado en esas pocas palabras que se balancean frente a tu pecho como una confesión perpetua. El peso del collar hace que tu postura se modifique involuntariamente. Tu cabeza se inclina ligeramente hacia adelante para aliviar la presión en la nuca, creando una apariencia encorvada que añade años a tu figura y te hace lucir como si cargaras el peso de todos tus pecados sobre los hombros. Cada músculo del cuello trabaja constantemente para mantener una posición que no es natural, creando una tensión que se irradia hacia los hombros como pequeños rayos de incomodidad persistente. No hay cabida aquí para nociones modernas como la presunción de inocencia o la rehabilitación silenciosa. Tu collar funciona bajo el principio medieval de que la vergüenza pública es más efectiva que cualquier prisión para modificar comportamientos indeseables. Eres una lección viviente que camina entre la multitud, recordando a todos que las transgresiones tienen consecuencias visibles y duraderas. Los transeúntes no necesitan preguntarte sobre tu pasado criminal. Toda la información relevante está convenientemente exhibida a la altura de sus ojos. Las madres apartan a sus hijos cuando te acercas, no necesariamente por miedo, sino porque tu presencia sirve como una oportunidad educativa perfecta para discutir las consecuencias de la deshonestidad con sus pequeños. Despierta, el año 1467 te espera con sus sistemas de justicia que consideran la información pública como el castigo más efectivo. Tu crimen, robar 3 gallinas del corral del vecino mientras mentías sobre tu paradero, ahora define completamente tu identidad social. No eres Juan el carpintero o María la panadera,
eres simplemente el ladrón de gallinas, y tu collar se asegura de que nadie olvide este hecho fundamental. El sonido metálico que produce el collar con cada movimiento se convierte en tu banda sonora personal. Cada paso, cada giro de cabeza, cada respiración profunda está acompañada por el tintineo suave del hierro contra hierro, creando una melodía monótona que anuncia tu llegada mucho antes de que aparezcas por las esquinas serpenteantes de las calles medievales. Un dato curioso que seguramente desconoces: los collares de vergüenza eran frecuentemente heredados de generación en generación de criminales, acumulando una historia de infamias que se transmitía junto con el objeto. Algunos collares llevaban grabados los nombres de todos sus portadores anteriores, convirtiendo cada nuevo usuario en parte de una dinastía criminal involuntaria. La piel de tu cuello comienza a irritarse por el roce constante del metal. Pequeñas abrasiones se forman donde el collar hace contacto más directo, creando una sensación de ardor que se intensifica con el sudor que se acumula inevitablemente entre el hierro y tu piel. Es como tener una quemadura leve que nunca termina de sanar porque la fuente de irritación nunca desaparece. Los comerciantes del mercado ajustan sus precios automáticamente cuando te ven acercarte. Tu collar los informa inmediatamente sobre tu historial de deshonestidad, haciendo que cada transacción se convierta en una negociación donde partes desde una posición de desventaja moral. Incluso comprar pan se convierte en un ejercicio de humildad forzada. Olvida la imagen romántica de los mercados medievales como lugares de intercambio social alegre y confianza mutua. Tu presencia introduce un elemento de tensión que recuerda a todos que la deshonestidad existe incluso en las comunidades más pequeñas. Tu collar funciona como un recordatorio ambulante de que la confianza social tiene límites y consecuencias. Las conversaciones se detienen abruptamente cuando te acercas a los grupos de personas que charlan en las esquinas. No por malicia necesariamente, sino porque tu presencia cambia automáticamente la dinámica social. Es difícil mantener una conversación casual sobre el clima cuando alguien con un historial criminal documentado se une al grupo, especialmente cuando ese historial está literalmente colgando de su cuello. Tu sueño se ve afectado por la presencia constante del collar. Encontrar una posición cómoda para dormir se convierte en un desafío arquitectónico, ya que el metal frío presiona contra tu cuello sin importar cómo te acomodes. Es como intentar dormir con una cadena alrededor del cuello, lo cual es exactamente lo que estás haciendo. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que tus 3 gallinas robadas ahora parecen haber costado considerablemente más de lo que inicialmente calculaste. El valor de las aves palidece ante el precio que estás pagando en comodidad física y reputación social. Cada pluma que arrancaste de esos animales ahora se siente como si hubiera sido arrancada de tu propia dignidad. Los niños de la aldea han inventado juegos basados en leer tu collar desde la distancia, compitiendo para ver quién puede descifrar las letras grabadas más rápidamente. Sus risas inocentes se convierten en el soundtrack de tu humillación diaria, recordándote que incluso los más jóvenes de la comunidad están aprendiendo lecciones morales a costa de tu desgracia. Las últimas horas del día son las más difíciles. El collar, calentado por tu temperatura corporal durante toda la jornada, se ha convertido en una banda de metal tibio que retiene el calor y la humedad, creando un microclima personal de incomodidad que no puedes aliviar. Cada respiración profunda está teñida por el aroma metálico que emana del hierro oxidado. Cuando finalmente llega la noche y puedes retirarte a la privacidad relativa de tu hogar, el collar permanece contigo como un compañero indeseado que nunca te abandona. Tu nuevo accesorio no reconoce horarios de trabajo ni respeta la intimidad del hogar. Es un recordatorio perpetuo de que en el medioevo, algunos errores se convierten en parte permanente de tu identidad social. Como si no bastara con eso, ahora descubrirás que la moda medieval incluía calzado diseñado específicamente para convertir cada paso en una pequeña tortura personalizada. Te encuentras en el año 1503, y los zapatos de hierro forjado que ahora adornan tus pies no son precisamente el tipo de calzado que encontrarías recomendado por ningún podólogo de la época, principalmente porque los podólogos aún no existían y nadie se preocupaba por la comodidad de tus extremidades inferiores. El metal frío se adhiere a tus pies como una segunda piel metálica que alguien diseñó mientras sufría de una fiebre particularmente creativa. Cada zapato pesa tanto como una herradura de caballo de guerra,
excepto que estas herraduras están específicamente diseñadas para hacer que caminar sea una experiencia memorable por todas las razones equivocadas. La sensación es similar a intentar caminar con yunques de herrero atados a los pies, si los yunques tuvieran puntas afiladas estratégicamente ubicadas para maximizar la incomodidad. Las puntas exageradamente alargadas se extienden varios centímetros más allá de tus dedos, creando una geometría del pie que desafía cualquier lógica evolutiva conocida. Cada paso requiere una planificación cuidadosa para evitar tropezar con tus propias extremidades metálicas, convirtiendo una caminata simple en un ejercicio de coordinación que pondría a prueba incluso a los bailarines más experimentados de la corte real. No vamos a fingir sorpresa, tu crimen fue la vanidad excesiva. Gastaste los ahorros familiares en ropas demasiado elegantes para tu estación social, pretendiendo ser alguien que claramente no eras. La justicia medieval tiene poca paciencia para los que se elevan por encima de su lugar designado en la jerarquía social, y tus nuevos zapatos son un recordatorio permanente de que la humildad no es opcional. El interior de los zapatos está forrado con metal rugoso que no conoce conceptos como comodidad o ergonomía. Cada superficie que toca tu pie está diseñada para recordarte constantemente que estás siendo castigado. Es como caminar descalzo sobre guijarros afilados, excepto que no puedes quitarte estos guijarros y están permanentemente adheridos a tus extremidades mediante correas de cuero que se aprietan con cada movimiento. Despierta. El año 1503 te espera con sus rígidas estructuras sociales donde cada clase tiene su lugar definido y sus límites de vestuario claramente establecidos. Tu intento de vestirte por encima de tu estación no solo ofendió a tus superiores sociales, sino que también amenazó el delicado equilibrio que mantiene a cada persona en su lugar apropiado dentro del orden divino medieval. El sonido que produces al caminar anuncia tu llegada desde varias calles de distancia. Cada paso crea un repiqueteo metálico que rebota contra las paredes de piedra como si fueras un caballo errado intentando bailar sobre los adoquines. Los niños pueden seguir tu progreso por la aldea simplemente escuchando el tintineo característico de tus extremidades metálicas golpeando rítmicamente contra las piedras del suelo. Un dato curioso que probablemente ignoras: los zapatos de castigo eran frecuentemente diseñados por los mismos artesanos que fabricaban armaduras, aplicando técnicas de metalurgia militar a la creación de calzado punitivo. La ironía no pasaba desapercibida para los herreros medievales, quienes encontraban cierta satisfacción poética en crear armadura para pies que protegía a la sociedad de los vanidosos en lugar de proteger a los vanidosos de la sociedad. Tus pantorrillas arden como brasas encendidas por el esfuerzo constante de levantar peso adicional con cada paso. Los músculos que normalmente trabajarían de manera automática para caminar ahora deben esforzarse como si estuvieras escalando una montaña empinada. Es como hacer ejercicio constantemente sin la opción de descansar, ya que incluso estar de pie requiere un esfuerzo muscular adicional para mantener el equilibrio con estas extensiones metálicas. La distribución del peso corporal se ha vuelto completamente antinatural. Tus tobillos se tuercen ligeramente con cada paso mientras intentan compensar por la longitud extra y el peso desigual de tus nuevos zapatos. La sensación es similar a caminar sobre zancos muy cortos y pesados que alguien ha diseñado para ser lo más incómodos posible. Olvida cualquier noción moderna sobre libertad de expresión personal a través de la vestimenta. Aquí, en pleno Renacimiento temprano, tu apariencia física debe reflejar exactamente tu posición social, ni más ni menos. Tu intento de parecer más próspero de lo que realmente eres se considera una forma de fraude social que requiere corrección pública inmediata. Los comerciantes del mercado pueden identificarte como un castigado antes de que digas una sola palabra. Tus zapatos anuncian inmediatamente que has transgredido las normas sociales de vestimenta apropiada, marcándote como alguien cuyo juicio sobre la propiedad social no puede confiarse. Incluso las transacciones más simples se tiñen con la desconfianza automática que generan tus extremidades metálicas. Las escaleras se convierten en obstáculos arquitectónicos que requieren negociación cuidadosa. Cada escalón debe ser abordado con la precisión de un ingeniero militar planificando un asedio, ya que las puntas extendidas de tus zapatos pueden engancharse fácilmente en cualquier superficie irregular. Subir escaleras se convierte en un espectáculo público donde cada paso mal calculado puede resultar en una caída espectacular. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia,
que tu guardarropa ostentoso ahora parece haber costado considerablemente más de lo que inicialmente calculaste. Las monedas gastadas en sedas y terciopelos palidecen ante el precio que estás pagando en comodidad física y movilidad básica. Cada hilo dorado que compraste ahora se siente como si hubiera sido tejido con tu propia capacidad de caminar normalmente. El equilibrio se convierte en un desafío constante que requiere concentración mental continua. Lo que antes era un acto automático ahora demanda toda tu atención, convirtiendo cada caminata en un ejercicio de meditación forzada sobre la coordinación corporal. Es como aprender a caminar nuevamente, excepto que el proceso de aprendizaje está diseñado para ser lo más frustrante posible. Los charcos de agua se convierten en trampas mortales para tus extremidades metálicas. La superficie mojada de los adoquines, ya resbalosa en condiciones normales, se vuelve traicioneramente peligrosa cuando intentas navegar con zapatos que redistribuyen tu peso de maneras completamente antinaturales. Cada paso sobre superficie húmeda requiere la cautela de alguien caminando sobre hielo delgado. Las últimas horas del día son las más agotadoras. Tus pies, aprisionados durante horas en metal frío y rugoso, han desarrollado puntos de presión dolorosos donde el hierro hace contacto más directo con tu piel. La sensación es similar a tener piedras pequeñas permanentemente alojadas entre tus dedos, excepto que estas piedras están hechas de metal y han sido colocadas ahí intencionalmente por la justicia medieval. Cuando finalmente puedes sentarte y descansar tus extremidades maltratadas, el alivio de no tener que soportar el peso de los zapatos se ve opacado por la realización de que mañana tendrás que repetir toda esta experiencia. Tus nuevos zapatos no reconocen fines de semana ni días festivos, son un recordatorio perpetuo de que en el mundo medieval, incluso la vanidad más inocente puede convertirse en una carga literal que debes llevar paso a paso. Tu rostro te devuelve la mirada desde la superficie bruñida del metal, pero no es una contemplación casual como cuando te observas en el espejo del baño antes de salir al trabajo. No, querido oyente. Aquí, en esta plaza empedrada del siglo XIII, tu reflejo se convierte en tu carcelero más implacable. Sientes el frío del hierro pulido contra tu frente mientras te obligan a mantener la cabeza inmóvil, los ojos fijos en esa imagen que te resulta cada vez más extraña. El sol de mediodía se refleja en la superficie metálica, creando destellos que te hacen parpadear involuntariamente, pero los guardias te corrigen con un golpe seco en la nuca cada vez que desvías la mirada. Mira bien lo que has hecho, te susurran al oído, y su aliento huele a cerveza agria y cebollas rancias. Olvida esa idea moderna de que mirarse al espejo es un acto de vanidad o autoaceptación. En esta época, cuando los espejos son objetos raros y costosos, reservados para nobles y comerciantes prósperos, verse reflejado se consideraba casi un acto de soberbia. La Iglesia predicaba que la contemplación excesiva del propio rostro era puerta de entrada a la vanidad, ese pecado capital que convertía a los hombres en bestias narcisistas. Qué ironía que ahora tu castigo consista precisamente en hacer aquello que se consideraba pecaminoso. El verdugo municipal, un hombre de brazos gruesos como troncos de roble, comienza su letanía de insultos. Observa bien esa cara de mentiroso, dice con voz ronca, escupiendo cerca de tus pies. Mira esos ojos que han visto demasiadas cosas ajenas. Sus palabras se mezclan con el murmullo constante de la multitud que se ha congregado para presenciar tu humillación. Niños que deberían estar ayudando en los talleres de sus padres corren entre las piernas de los adultos, señalándote con dedos mugrientos mientras ríen con esa crueldad inocente que solo poseen los pequeños. Tu espalda comienza a doler por la postura forzada, una rigidez que se extiende desde la base del cráneo hasta los riñones, como si fueras una estatua mal tallada que alguien hubiera dejado demasiado tiempo bajo la lluvia. El sudor te baja por las sienes, no solo por el calor del verano, sino por la tensión nerviosa, y se mezcla con el polvo que levanta el viento entre los adoquines irregulares. Despídete de cualquier noción terapéutica sobre el autoconocimiento. Este ejercicio de contemplación forzada no pretende llevarte a una revelación personal ni ayudarte a procesar traumas emocionales. Es, simple y llanamente, una tortura psicológica diseñada para quebrar tu espíritu a través del hastío y la humillación pública. Los médicos de la época creían que ciertos crímenes, especialmente aquellos relacionados con la mentira, el engaño o la traición,
dejaban marcas visibles en el rostro del culpable. Por eso te obligan a estudiar cada arruga, cada sombra, cada imperfección, como si pudieras leer en tu propia cara la confirmación de tu culpabilidad. Tus rodillas tiemblan levemente, no solo por el cansancio, sino porque mantener una posición estática durante horas resulta más agotador de lo que imaginarías. En tu época, cuando caminar es el medio de transporte más común y la vida física es mucho más demandante, permanecer inmóvil se convierte en una tortura particular. Tus músculos, acostumbrados al movimiento constante, comienzan a experimentar calambres que suben por los gemelos como pequeñas descargas eléctricas. El alcalde del pueblo se acerca para inspeccionar el desarrollo del castigo. Es un hombre rechoncho, con una barriga que habla de comidas abundantes en tiempos de escasez general, y lleva una túnica de lana teñida de azul, un color caro que demuestra su posición social. ¿Ya has visto suficiente de ti mismo?, le pregunta con falsa cordialidad, y su sonrisa revela dientes amarillentos por el vino y la falta de higiene dental. Porque tenemos todo el día, y la tarde también si hace falta. Bien vale decir, sin adornos ni nostalgia, que este castigo tenía una eficacia psicológica notable. Los cronistas de la época documentaron casos de hombres que, tras horas de contemplación forzada, comenzaban a hablar consigo mismos, a disculparse con su propio reflejo, incluso a llorar ante su imagen. No era locura, aunque lo pareciera a los espectadores. Era el resultado inevitable de una mente forzada a confrontar su propia existencia sin escape posible, hora tras hora, mientras una multitud hostil comentaba cada gesto, cada expresión que cruzaba por tu rostro cansado. El olor a estiércol de caballo se mezcla con el aroma de pan recién horneado que viene de la panadería cercana, creando un contraste olfativo que te recuerda cruelmente que la vida normal continúa a tu alrededor mientras tú permaneces atrapado en esta burbuja de humillación. Puedes escuchar el tintineo de las herramientas del herrero, el grito de los vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías, las conversaciones casuales de los transeúntes que se detienen momentáneamente para observar el espectáculo antes de seguir con sus quehaceres. Como si no bastara con la incomodidad física y la humillación pública, el castigo del espejo tenía una dimensión adicional de crueldad, la duración impredecible. No sabías si te liberarían al atardecer, al día siguiente, o después de una semana completa. Esta incertidumbre temporal convertía cada minuto en una eternidad, cada hora en un suplicio que se extendía más allá de los límites de tu resistencia mental. Despierta, el año 1347 te espera, y con él, la procesión más humillante que puedas imaginar. No hay cabida aquí para nociones modernas como la privacidad marital o los divorcios discretos. Tu esposa te ha traicionado, y todo el pueblo lo sabe. Peor aún, van a asegurarse de que lo recuerdes cada día por el resto de tu vida. Sientes el peso de los cuernos de carnero atados a tu frente, una carga que va más allá de los 2 kilos de hueso que literalmente cargas sobre tu cabeza. El cordel que los mantiene en su lugar se clava en tu cuero cabelludo, creando una presión constante que te provoca un dolor sordo detrás de los ojos. Cada paso que das hace que estos cuernos se balanceen ligeramente, recordándote tu nueva condición con un movimiento hipnótico que te marea. El pregonero municipal camina delante de ti, agitando una campana de bronce cuyo tañido metálico resuena entre las paredes de piedra de las casas. Aquí va el cornudo de la calle del mercado, grita con voz potente que llega hasta los pisos superiores donde las mujeres asoman sus cabezas por las ventanas para no perderse el espectáculo. Su voz se mezcla con el eco de sus propias palabras, creando una cacofonía que amplifica tu vergüenza hasta límites que no creías posibles. Olvida cualquier idea de que el adulterio era un asunto privado entre cónyuges. En la sociedad medieval, el matrimonio era un contrato económico y social que involucraba a familias enteras, gremios comerciales, y en muchos casos, acuerdos políticos locales. Cuando una mujer engañaba a su marido, no solo traicionaba a un individuo, desestabilizaba todo un entramado de relaciones comerciales y sociales. Por eso tu humillación debe ser pública, para que el orden social se restablezca y todos vean las consecuencias de alterar el equilibrio establecido. Tus pies descalzos sienten cada irregularidad del empedrado medieval. Las piedras, desgastadas por décadas de carros y pezuñas de animales, tienen bordes filosos que se clavan en tus plantas mientras avanzas lentamente por la ruta predeterminada por las autoridades.
El dolor físico se convierte en un alivio extraño, una distracción bienvenida de la tortura psicológica que representa la mirada colectiva de tus vecinos. El cortejo que te sigue es una mezcla pintoresca de curiosos y verdugos voluntarios. Los niños corren a tu lado, imitando el sonido de las cabras mientras señalan tus cuernos con risas cristalinas que cortan el aire como cuchillos. Las mujeres mayores, aquellas que han sobrevivido a sus propios matrimonios problemáticos, te observan con una mezcla de lástima y satisfacción maliciosa, como si tu desgracia confirmara sus propias sospechas sobre la naturaleza traicionera del género femenino. Rompe esa ilusión de que los esposos medievales eran especialmente celosos o posesivos comparados con otras épocas. La realidad es que muchos matrimonios funcionaban más como sociedades comerciales que como uniones románticas. Lo que realmente dolía no era tanto la infidelidad emocional, sino la pérdida de estatus social y el riesgo económico que representaba tener una esposa deshonesta. Una mujer adúltera podía traer hijos ilegítimos que reclamaran herencias, crear deudas en nombre del marido, o incluso filtrar información comercial sensible a familias rivales. El olor a pescado podrido y verduras fermentadas te golpea cuando pasas frente al mercado. Los vendedores han suspendido temporalmente sus actividades para unirse al espectáculo, y algunos de los más creativos han comenzado a lanzarte restos de comida que no pudieron vender durante la semana. Un tomate demasiado maduro se estrella contra tu hombro izquierdo, dejando una mancha rojiza que se mezcla con el sudor de tu túnica. Quien espera hallar compasión cristiana en esta procesión encontrará en su lugar una celebración colectiva de la justicia poética. Incluso el cura párroco observa desde la puerta de la iglesia, asintiendo con aprobación mientras murmura algo que probablemente sea una oración por tu alma pecadora. La iglesia medieval tenía una relación compleja con el matrimonio, lo consideraba un sacramento, pero también reconocía que muchas uniones se basaban en conveniencias prácticas. Tu humillación pública servía para reforzar la importancia de la institución matrimonial, incluso cuando todos sabían que tu esposa se había casado contigo por tu próspero taller de herrería, no por amor romántico. Tus manos, atadas a la espalda con cuerdas de cáñamo áspero, han perdido parte de la sensibilidad por la falta de circulación. Sientes un hormigueo constante en los dedos, como si miles de hormigas pequeñas caminaran sobre tu piel. El nudo que mantiene tus muñecas juntas está húmedo por el sudor, lo que hace que las fibras se contraigan y se vuelvan aún más ásperas contra tu piel. No quiero arruinarte el cuadro, pero esta procesión puede durar desde el amanecer hasta el atardecer, dependiendo del tamaño del pueblo y la creatividad del alguacil local. En algunos casos, el recorrido incluía paradas obligatorias en lugares significativos: la casa de tus suegros, tu lugar de trabajo, la taberna donde tu esposa conoció a su amante, y por supuesto, la misma casa donde ocurrió la traición. En cada parada, el pregonero repetía los detalles más humillantes de tu situación, con esa precisión cruel que solo puede alcanzar a alguien que disfruta genuinamente de su trabajo. El sol del mediodía convierte tu túnica de lana en una trampa de calor sofocante. El tejido, teñido con tintes vegetales baratos, desprende un olor penetrante a humedad y sudor que se intensifica con cada paso. No era locura, aunque lo pareciera a los espectadores. Era el resultado inevitable de una mente forzada a confrontar su propia existencia sin escape posible, hora tras hora, mientras una multitud hostil comentaba cada gesto, cada expresión que cruzaba por tu rostro cansado. El olor a estiércol de caballo se mezcla con el aroma de pan recién horneado que viene de la panadería cercana, creando un contraste olfativo que te recuerda cruelmente que la vida normal continúa a tu alrededor mientras tú permaneces atrapado en esta burbuja de humillación. Puedes escuchar el tintineo de las herramientas del herrero, el grito de los vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías, las conversaciones casuales de los transeúntes que se detienen momentáneamente para observar el espectáculo antes de seguir con sus quehaceres. Como si no bastara con la incomodidad física y la humillación pública, el castigo del espejo tenía una dimensión adicional de crueldad: la duración impredecible. No sabías si te liberarían al atardecer, al día siguiente, o después de una semana completa. Esta incertidumbre temporal convertía cada minuto en una eternidad, cada hora en un suplicio que se extendía más allá de los límites de tu resistencia mental. Despierta, el año 1347 te espera, y con él,
la procesión más humillante que puedas imaginar. No hay cabida aquí para nociones modernas como la privacidad marital o los divorcios discretos. Tu esposa te ha traicionado, y todo el pueblo lo sabe. Peor aún, van a asegurarse de que lo recuerdes cada día por el resto de tu vida. Sientes el peso de los cuernos de carnero atados a tu frente, una carga que va más allá de los 2 kilos de hueso que literalmente cargas sobre tu cabeza. El cordel que los mantiene en su lugar se clava en tu cuero cabelludo, creando una presión constante que te provoca un dolor sordo detrás de los ojos. Cada paso que das hace que estos cuernos se balanceen ligeramente, recordándote tu nueva condición con un movimiento hipnótico que te marea. El pregonero municipal camina delante de ti, agitando una campana de bronce cuyo tañido metálico resuena entre las paredes de piedra de las casas. Aquí va el cornudo de la calle del mercado, grita con voz potente que llega hasta los pisos superiores donde las mujeres asoman sus cabezas por las ventanas para no perderse el espectáculo. Su voz se mezcla con el eco de sus propias palabras, creando una cacofonía que amplifica tu vergüenza hasta límites que no creías posibles. Olvida cualquier idea de que el adulterio era un asunto privado entre cónyuges. En la sociedad medieval, el matrimonio era un contrato económico y social que involucraba a familias enteras, gremios comerciales, y en muchos casos, acuerdos políticos locales. Cuando una mujer engañaba a su marido, no solo traicionaba a un individuo, desestabilizaba todo un entramado de relaciones comerciales y sociales. Por eso tu humillación debe ser pública, para que el orden social se restablezca y todos vean las consecuencias de alterar el equilibrio establecido. Tus pies descalzos sienten cada irregularidad del empedrado medieval. Las piedras, desgastadas por décadas de carros y pezuñas de animales, tienen bordes filosos que se clavan en tus plantas mientras avanzas lentamente por la ruta predeterminada por las autoridades. El dolor físico se convierte en un alivio extraño, una distracción bienvenida de la tortura psicológica que representa la mirada colectiva de tus vecinos. El cortejo que te sigue es una mezcla pintoresca de curiosos y verdugos voluntarios. Los niños corren a tu lado, imitando el sonido de las cabras mientras señalan tus cuernos con risas cristalinas que cortan el aire como cuchillos. Las mujeres mayores, aquellas que han sobrevivido a sus propios matrimonios problemáticos, te observan con una mezcla de lástima y satisfacción maliciosa, como si tu desgracia confirmara sus propias sospechas sobre la naturaleza traicionera del género femenino. Rompe esa ilusión de que los esposos medievales eran especialmente celosos o posesivos comparados con otras épocas. La realidad es que muchos matrimonios funcionaban más como sociedades comerciales que como uniones románticas. Lo que realmente dolía no era tanto la infidelidad emocional, sino la pérdida de estatus social y el riesgo económico que representaba tener una esposa deshonesta. Una mujer adúltera podía traer hijos ilegítimos que reclamaran herencias, crear deudas en nombre del marido, o incluso filtrar información comercial sensible a familias rivales. El olor a pescado podrido y verduras fermentadas te golpea cuando pasas frente al mercado. Los vendedores han suspendido temporalmente sus actividades para unirse al espectáculo, y algunos de los más creativos han comenzado a lanzarte restos de comida que no pudieron vender durante la semana. Un tomate demasiado maduro se estrella contra tu hombro izquierdo, dejando una mancha rojiza que se mezcla con el sudor de tu túnica. Quien espere hallar compasión cristiana en esta procesión encontrará en su lugar una celebración colectiva de la justicia poética. Incluso el cura párroco observa desde la puerta de la iglesia, asintiendo con aprobación mientras murmura algo que probablemente sea una oración por tu alma pecadora. La iglesia medieval tenía una relación compleja con el matrimonio, lo consideraba un sacramento, pero también reconocía que muchas uniones se basaban en conveniencias prácticas. Tu humillación pública servía para reforzar la importancia de la institución matrimonial, incluso cuando todos sabían que tu esposa se había casado contigo por tu próspero taller de herrería, no por amor romántico. Tus manos, atadas a la espalda con cuerdas de cáñamo áspero, han perdido parte de la sensibilidad por la falta de circulación. Sientes un hormigueo constante en los dedos, como si miles de hormigas pequeñas caminaran sobre tu piel. El nudo que mantiene tus muñecas juntas está húmedo por el sudor, lo que hace que las fibras se contraigan y se vuelvan aún más ásperas contra tu piel. No quiero arruinarte el cuadro,
pero esta procesión puede durar desde el amanecer hasta el atardecer, dependiendo del tamaño del pueblo y la creatividad del alguacil local. En algunos casos, el recorrido incluía paradas obligatorias en lugares significativos: la casa de tus suegros, tu lugar de trabajo, la taberna donde tu esposa conoció a su amante, y por supuesto, la misma casa donde ocurrió la traición. En cada parada, el pregonero repetía los detalles más humillantes de tu situación, con esa precisión cruel que solo puede alcanzar alguien que disfruta genuinamente de su trabajo. El sol del mediodía convierte tu túnica de lana en una trampa de calor sofocante. El tejido, teñido con tintes vegetales baratos, desprende un olor penetrante a humedad y sudor que se intensifica con cada paso. Tu respiración se vuelve más laboriosa, no solo por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que te provoca saber que aún faltan horas para que termine este suplicio público. Como si no bastara con la humillación presente, el castigo del cornudo tenía consecuencias duraderas que se extendían mucho más allá del día de la procesión. Tu reputación quedaría manchada permanentemente, afectando no solo tus relaciones comerciales futuras, sino también las perspectivas matrimoniales de tus hijos. En una sociedad donde la palabra y la honra familiar determinaban el éxito económico, ser conocido como el cornudo era una marca que te seguiría hasta la tumba. Exactamente lo que temías. La procesión se detiene frente a la casa de tu esposa infiel, donde ella debe asomarse a la ventana para presenciar tu humillación. Sus ojos evitan los tuyos, pero puedes ver la mezcla de culpa y alivio en su rostro. Al menos ella no lleva cuernos atados a la cabeza. Te sentencian por hablar de más. No robaste, no asesinaste, ni conjuraste con el diablo en el bosque. Solo hablaste. Demasiado. Tal vez te burlaste de alguien en la plaza, tal vez repetiste un secreto que no era tuyo, o tal vez simplemente tu lengua fue más veloz que tu juicio. En la Edad Media, eso bastaba. Los chismes, los rumores, las habladurías no eran solo malos modales, eran peligros sociales. Y por eso, merecían castigo. Ridículo, sí, pero castigo al fin. Y entonces aparece, ante tus ojos incrédulos, el instrumento del escarnio, el látigo del silencio. El nombre suena poético, casi místico, pero no te dejes engañar. Lo que sigue no tiene nada de lírico. No se trataba de azotes en la espalda, como en otros castigos más físicos y evidentes. El látigo del silencio era otra clase de tormento, uno público, teatral, diseñado para transformar tu voz en vergüenza. Imagina que, en medio de la plaza, te colocan una mordaza metálica, no para impedir que hables, sino para señalar que has hablado demasiado. Algunos diseños incluían una lengua falsa, larga y grotesca, colgando de tu boca, como símbolo de tu supuesta lengua viperina. Otros llevaban inscripciones grabadas: mentiroso, traidor, lengua suelta. El aparato no solo era incómodo, sino pesado, humillante, y a menudo iba acompañado de una campanita, que anunciaba tu presencia en cada paso. Nadie debía olvidar por qué estabas allí. Pero eso no era todo. El castigo se completaba con una procesión lenta por las calles del pueblo. Algunos guardianes llevaban látigos reales, que hacían restallar cerca de ti para recordarte que cada palabra mal dicha podía doler tanto como un azote. En ocasiones, sí, el látigo caía de verdad, no para causar lesiones, sino para reforzar la lección. Cada golpe, un punto de exclamación sobre lo que no deberías haber dicho. Y cada espectador, un juez adicional que te evaluaba con la mirada. A menudo, los vecinos eran invitados a participar del escarnio. Te lanzaban verduras podridas, te gritaban insultos, o simplemente reían mientras tú, convertido en espectáculo, caminabas lentamente intentando que el metal no te cortara la boca. Algunos llevaban una tablilla colgada del cuello con transcripciones del chisme por el que eran castigados. Como una especie de red social primitiva, pero sin filtros, sin privacidad y, desde luego, sin derecho a réplica. En algunos pueblos, este castigo se aplicaba solo a mujeres, porque se consideraba que ellas eran más proclives a las habladurías. En otros, era unisex, porque los hombres también sabían usar la lengua como arma. En cualquier caso, lo importante era el mensaje: hablar de más te convertía en espectáculo, y no precisamente uno aplaudido. La ironía era brutal.
Te azotaban para que te callaras. Te hacían caminar con una lengua postiza para que aprendieras a usar la tuya con prudencia. Te marcaban con palabras, para que nunca más te atrevieras a usarlas a la ligera. Y si pensabas que todo terminaba cuando se retiraba la mordaza, estabas equivocado. La gente te recordaría. Serías el de la lengua larga por mucho tiempo. En un mundo donde el recuerdo colectivo era más implacable que cualquier sentencia escrita. Había casos documentados en los que este tipo de castigos derivaban en algo más serio. Si se comprobaba que tu chisme había causado daño real, una pelea, una traición política, un linchamiento colectivo, entonces tu destino podía empeorar, cárcel, destierro o incluso muerte. Porque, en tiempos de supersticiones, rumores y alianzas frágiles, una palabra podía ser más letal que una daga. Por supuesto, muchos trataban de justificarlo desde la moral. El castigo al chisme era una forma de proteger la honra, mantener el orden social y evitar la anarquía verbal. Pero no podemos obviar el hecho de que todo esto también funcionaba como entretenimiento. Un espectáculo gratuito para la comunidad, un momento de diversión cruel disfrazado de lección cívica. Después de todo, si la justicia se puede ejercer con un poco de teatro, ¿por qué privarse? Y si alguna vez pensaste que esto era exclusivo de aldeas atrasadas o pueblos olvidados, piénsalo otra vez. Algunas ciudades medievales muy sofisticadas mantenían registros detallados de estos castigos, con nombres, fechas y motivos, como una especie de archivo del ridículo. Como si alguien hubiera inventado el concepto de cancelación pública siglos antes de las redes sociales. Así que ahora estás allí, en medio de todos, sintiendo como la campanita tiembla con cada paso. Algunos ríen, otros te miran con lástima, y unos pocos con miedo, porque saben que la próxima vez podrían ser ellos. No es el dolor físico lo que más te pesa, sino el peso de la mirada ajena, el juicio implacable de quienes ahora te ven no como persona, sino como advertencia. Quizás, la próxima vez, pienses 2 veces antes de hablar. O quizás no. Porque en la Edad Media, incluso el silencio podía ser interpretado como sospechoso. Pero eso será otra historia.